Soy Mercedes, una mujer de 82 años. Mi hogar es una modesta casita construida con humildad, ubicada en las afueras de un pueblito perdido, de esos que no figuran en ningún mapa y donde el tiempo parece haberse estancado. Aquí, donde los perros callejeros parecen saber más que los propios habitantes, he vivido sola, entre paredes de adobe que guardan secretos y silencios que se rompen con el paso de las horas. He envejecido sin hacer ruido, acompañada únicamente por recuerdos mudos, pero que pesan como piedras. En este lugar, nadie conoce la verdadera historia de mi vida, ni siquiera mis escasas vecinas, con quienes comparto un saludo en la calle. Para ellas soy solo una anciana más, una mujer de cabellos grises que barre la acera al amanecer, reza el rosario al atardecer y desea las buenas noches, aparentando que todo en la vida ha sido sencillo y tranquilo. Pero no lo fue. Hoy por primera vez he decidido hablar, porque el cuerpo se cansa, sí, pero lo que realmente agota es el alma cuando guarda secretos demasiado pesados por demasiado tiempo. No busco compasión. Tal vez, lo que anhelo es encontrar el descanso, no el de la muerte, sino el descanso del alma. Necesito ese instante de paz, esa sensación de alivio que uno se permite disfrutar tras haber superado experiencias tan duras que ni siquiera en las novelas más crudas se atreven a relatar. Nunca creí que llegaría este momento, pero hoy, al despertar, lo sentí claramente. Me levanté con las piernas entumecidas por el frío como cada día, pero algo en el ambiente me impulsó, me empujó a avanzar. Quizás fue la voz de esa niña que fui, esa pequeña que lleva más de 70 años aprisionada en mi interior, esperando su oportunidad para hablar. Hoy le he abierto la puerta. Que entre, que exprese lo que necesita decir, porque si no lo hago ahora, me marcharé de este mundo con la verdad sepultada, y no quiero que mi tumba sea aún más pesada de lo que ya es. Por eso mi infancia fue diferente, no como la imaginan los demás. No hubo muñecas, ni cuentos, ni meriendas con dulces. No hubo canciones de cuna, ni manos que me arroparan con cariño. Desde el día en que nací supe, aunque sin palabras, con una certeza oscura y profunda que no era deseada. Lo supe por la mirada de mi madre, o más bien, por la ausencia de esa mirada. Acuclillada en la cama, empapada en sudor frío, rodeada por las parteras del pueblo, escuché la fatídica frase, «es niña». Y entonces mi madre, con una voz que marcaría mi vida para siempre, respondió, «es para mi hermano». Acto seguido se volteó como si el asunto estuviera zanjado. Durante mucho tiempo, esa frase me fue incomprensible. La escuché por primera vez, ya con edad para recordar, cuando una vecina la repitió mientras fregaba ollas en el umbral de la casa. Yo, jugando con una piedrita, fingía no oír, pero mis oídos eran más agudos que los de los adultos. A la Mercedes la tuvo solo para dársela al Esteban como si fuera una mula, murmuró la vecina, soltando una risita amarga, de esas que no brotan de la alegría, sino de la resignación. Me quedé paralizada, como si mis pies hubieran sido atados por cuerdas invisibles, y esa noche no pude dormir. La frase daba vueltas en mi mente sin cesar. No lo entendía todo, pero algo en mí supo que había nacido con un destino predeterminado, un destino que no elegí y del que no podría escapar. Mi madre, una mujer marcada por la dura realidad, no emanaba ternura. Su rostro afilado y demacrado, reflejaba el sufrimiento y la ira, mientras que sus manos, agrietadas y ásperas, delataban años de incansable trabajo lavando la ropa de otros. Sus ojos opacos y sin brillo parecían haber perdido la capacidad de asombrarse ante la belleza, como si cada flor que viera estuviera destinada a marchitarse instantáneamente. Su voz, invariablemente áspera, incluso en las frases más cotidianas, sonaba siempre a regaño, como si la alegría fuera un lujo inalcanzable. Nunca me llamó hija con cariño, ni me abrazó por el simple placer de hacerlo, sino solo por necesidad, como si el afecto fuera una valiosa moneda que no merecía ser gastada en mí. La crianza en casa era comparable a la de un animal útil, me adiestraron para obedecer, para servir el café en silencio, para bajar la mirada ante las conversaciones de adultos, y sobre todo, para evitar las preguntas, porque en ese hogar, las preguntas eran peligrosas, como bombas a punto de explotar,
sin saber las consecuencias de su detonación. A Esteban lo conocí cuando tenía 4 años, y desde entonces entraba en casa con la familiaridad de quien ocupa su propia propiedad. La puerta, a pesar de los golpes rutinarios, era un mero formalismo, ya que él sabía que no necesitaba permiso para entrar. Mi tío, el hermano mayor de mi madre, era un hombre taciturno, con la piel curtida y la voz grave, como si le costara hablar. Sus manos eran enormes, tan grandes y toscas que al darme una galleta, sentía que me entregaba una pequeña piedra. Al principio, como cualquier niña, imaginé que sería como los tíos de las otras, que hacían reír, que jugaban y te levantaban en brazos. Pero pronto comprendí que mi relación con él era diferente. Nunca me dirigía la palabra con cariño, ni tampoco con enfado. Su tono era neutro, como si se dirigiera a algo que era suyo, pero aún no estaba completamente listo para ser usado. Me llamaba mía, en lugar de sobrina, y una vez escuché que se refería a mí como prometida por la sangre. No entendí sus palabras, pero sentí un escalofrío helado, a pesar del calor del verano. Mientras las otras niñas del pueblo iban a la escuela, cantaban en los recreos y hablaban de muñecas y secretos amorosos, yo permanecía en casa, aprendiendo a coser, a preparar café y a mantener la cabeza baja. Cuando Esteban llegaba, la idea de jugar en la calle sin tener que dar explicaciones, era algo completamente ajeno a mi mundo. En mi mundo todo se reducía a un patio de tierra árida, una vieja mesa de madera carcomida y un silencio denso, casi palpable, que ni siquiera el canto de los pájaros osaba interrumpir. Cuando preguntaba a mi madre por qué no me permitía ir a la escuela, ella me respondía, con tono despectivo, que no valía la pena, que los libros no eran para mí, Mercedes, que mi destino ya estaba predestinado. Si insistía, su mirada se volvía gélida, más fría que un témpano de hielo. Durante años creí que todas las familias eran iguales, que todas las madres veían a sus hijas como posesiones y que todos los tíos se comportaban con esa actitud prepotente y posesiva. Pero la verdad se reveló un día, cuando acompañé a una vecina al mercado. Allí presencié una escena que me marcó. Una mujer abrazaba a su hija y le decía, con ternura, que era su tesoro, acariciando su cabello sin motivo aparente, solo por afecto. Esa imagen me causó un dolor profundo, inexplicable, como si mi cuerpo reconociera haber vivido en un mundo invertido, donde el amor era un delito y el silencio, la única ley. A pesar del cansancio que siento en mis huesos y de las arrugas que los años han grabado en mi piel, hoy me armo de valor para mirar al pasado y darle nombre a aquello que siempre se me prohibió mencionar, porque durante mucho tiempo intentaron convencerme de que mi historia no merecía ser contada, que era preferible mantenerla oculta, enterrada junto a los secretos que las mujeres como yo solemos llevarnos a la tumba. Pero yo no quiero partir sin dejar mi testimonio, no por mí, ya que no tengo nada que perder. Lo hago por aquella niña que fui, la que nunca tuvo voz, la que nunca experimentó la alegría genuina. Y también por aquellas otras que quizás aún se encuentran atrapadas en hogares donde el amor se confunde con la obligación y donde el silencio se disfraza de un destino inevitable. Recuerdo con nitidez el día en que comencé a comprender que mi vida no se asemejaba a la de las otras niñas del pueblo. No fue un instante único, una revelación súbita, sino la suma de pequeños detalles que paulatinamente fueron desgarrando la venda que yo misma utilizaba para ocultar mi propia realidad. El verdadero punto de inflexión no fue un arrebato de ira ni un golpe físico, sino una tarde ordinaria, de esas en las que el sol se deslizaba lentamente sobre los tejados envejecidos y el aire se impregnaba del aroma a tierra húmeda y madera quemada. Yo, con unos 6 o 7 años, había salido al patio con la costumbre de jugar sola, como siempre, con una caja de cartón gastada que hacía las veces de hogar para una muñeca sin piernas que había rescatado de la basura meses atrás. Me encantaba fantasear con una vida secreta para esa muñeca, donde pudiera caminar en secreto por las noches, un secreto solo mío. Era mi manera de escapar de la monotonía, de aferrarme a un poco de fantasía en un mundo desprovisto de cuentos de hadas. Pero ese día, mi juego se vio interrumpido. Esteban había llegado antes de lo previsto y mi madre me ordenó cambiarme de ropa. Me vistió con un vestido que olía a naftalina,
de esos que solo sacaba para las visitas importantes. Después me peinó con brusquedad, recogiendo mi cabello en una trenza tirante que me estiraba el cuero cabelludo, y me obligó a lavarme las manos 2 veces. Me desconcertaba el esfuerzo que se hacía, considerando que solo iba a venir mi tío, pero decidí no preguntar. Había aprendido por experiencia propia que cuestionar era arriesgado. Cuando llegó mi tío, trajo consigo un paquete de pan dulce y una bolsa de caramelos que depositó sobre la mesa, como si fueran una especie de ofrendas. Me saludó con su frase habitual: «Ahí está mi mujercita». Asentí en silencio, aunque no comprendía del todo el significado de esas palabras. Mi madre no sonrió, pero tampoco hizo ningún comentario. Se sentó frente a él, le sirvió café y escuchó lo que tenía que decir con esa mirada inexpresiva que solía adoptar, esa forma suya de estar presente sin participar activamente. Esa noche, después de que mi tío se marchó, escuché a mi madre conversando con una vecina que había ido a pedirle sal. Yo, fingiendo dibujar en mi rincón, me mantenía atenta a cada palabra que decían. La vecina, en voz baja, le preguntó si seguía firme con lo del acuerdo. Y mi madre, sin titubear, respondió que sí, que era lo mejor, que al menos así Mercedes tendría un hogar y alguien que la mantuviera. La otra, hablando casi en voz baja, preguntó si no me sentía agobiada. Mi madre respondió que sí, claro que me sentía agobiada, pero que sería peor que anduviera sola y sin dirección, como tantas otras niñas. Luego añadió que además éramos familia. Argumentó que Esteban siempre había sido una persona correcta y que no me haría daño. Esa noche me quedé despierta hasta tarde con los ojos fijos en la oscuridad, tratando de comprender el misterioso trato del que hablaban. Me preguntaba por qué hablaban de mí como si no estuviera viva, como si fuera un objeto que se puede entregar, ceder o transferir, como una posesión. No entendía qué significaba tener un techo o ser de sangre, pero sentí una profunda inquietud. Comencé a ver a Esteban de manera diferente, ya no solo como el hombre silencioso que nos visitaba con pan dulce y caramelos, sino como alguien que tenía planes para mí, planes que yo no comprendía por completo. Con el tiempo esos planes se hicieron evidentes, debía sentarme en sus piernas, aunque no quisiera, y besar su mejilla cada vez que llegaba. Si me negaba a algo, mi madre me dirigía una mirada de reprobación, diciéndome con tono firme pero suave: «No seas maleducada, él te quiere», como si ese afecto fuera una excusa válida para cualquier comportamiento. Empecé a percibir cambios sutiles pero inquietantes. Su mano se detenía más de lo normal sobre mi espalda al saludarme, sus ojos me observaban con atención mientras me desplazaba por la casa, y su sonrisa se transformaba ligeramente cuando me hablaba, revelando una familiaridad que me incomodaba. Lo más aterrador era que nadie parecía darse cuenta de estas señales, o peor aún, que todos las notaban pero preferían ignorarlas. Un día, en las fiestas del pueblo, nos sentamos juntos en un banco del parque y él, de repente, puso su brazo alrededor de mis hombros. Yo, con solo 8 años, sentí una profunda incomodidad, una sensación extraña de estar atrapada. Una vecina nos vio y, en lugar de reaccionar, soltó una risita y comentó a otra: «Qué celoso es don Esteban con su sobrina, parece su novia». En ese instante deseé con todas mis fuerzas gritar que eso no era correcto, que no era normal, que me sentía extraña, sucia, confundida, pero me quedé completamente en silencio, incapaz de encontrar las palabras para expresar la maraña de emociones que me asfixiaban. Además de todo, ¿a quién podría contarle mi secreto si incluso las mujeres adultas, supuestamente maduras, restaban importancia a la situación y la tomaban a la ligera? Mi madre, en particular, nunca abordaba el tema de lo que ocurría. Cuando en alguna ocasión intenté expresarle que no me sentía cómoda a solas con Esteban, que me causaba temor y me hacía sentir extraña, ella desviaba la conversación, o peor aún, me miraba con enojo y me reprendía diciendo: «No inventes cosas, deja de exagerar». Y lo que más me dolía escuchar era la palabra agradece. Me exigían que estuviera agradecida con la persona que me estaba robando la infancia, que diera gracias por una promesa incumplida y envenenada, impuesta sobre mi cuello desde el día de mi nacimiento.
A veces al mirarme en el espejo, no reconocía mi propio reflejo. Veía una niña con los ojos cansados, el rostro pálido, el cuerpo tenso y rígido, como si ya hubiera vivido experiencias demasiado duras para su edad. Me preguntaba por qué las demás niñas podían jugar, correr, ensuciarse, pelear con sus hermanos, mientras que yo no. Me preguntaba si algún día llegaría el momento en que pudiera tomar mis propias decisiones, por mínimas que fueran. Durante aquellos años, la dureza de la vida me empujó a buscar consuelo en las cosas más insignificantes, el aroma del pan recién horneado que emanaba de la panadería del pueblo, el canto distante de los gallos al romper el alba. Me aferraba a las escasas palabras amables que alguna maestra me dedicaba, especialmente cuando, ocasionalmente, me permitían acompañar a otras niñas al catecismo. Aunque eran instantes breves, me recordaban que existía algo más allá de las paredes de mi hogar y de la sombra opresiva de Esteban. A veces soñaba con huir, con alejarme para siempre, con subirme a uno de esos camiones que se dirigían a la ciudad y desaparecer sin dejar rastro. Sin embargo, cada vez que consideraba esa opción, la imagen de mi madre, con su mirada marcada por la resignación y la fortaleza, me detenía. Algo en mi interior se contraía, porque a pesar de todo el dolor, una parte de mí anhelaba su amor, su protección, escuchar su voz diciéndome, no te preocupes, yo te cuido. Pero esa voz, desesperadamente esperada, nunca resonó. En el lugar donde antes había espacio para la espontaneidad, ahora solo existían órdenes tajantes, silencios opresivos y la frase que, como un martillo, se repetía cada vez que me atrevía a disentir, ya está decidido, no hay vuelta atrás. Lo más doloroso, comprendí con el tiempo, era la capacidad del destino para normalizar lo inaceptable. Con el paso de los días la resistencia se desvaneció, dejé de cuestionar, dejé de anhelar un cambio. Me resigné a vivir con la certeza absoluta de que mi destino estaba sellado, de que mi vida no me pertenecía y que cualquier intento de liberarme solo traería consecuencias funestas. A esa edad, la infancia se difuminaba en una nebulosa de sentimientos confusos. No entendía lo que sucedía, no conocía palabras como abuso, coerción o entrega forzada. Solo sabía que era una niña marcada, destinada a un rol predeterminado en una obra macabra y desgarradora. Y aunque aún no lo comprendía, ya era demasiado tarde para recuperar la inocencia. Desde los 8 años, la presencia de Esteban en mi vida dejó de ser una simple incomodidad para transformarse en una estructura de control omnipresente, que invadía cada aspecto de mi existencia. Él, que antes solo se presentaba esporádicamente, trayendo consigo dulces o pan dulce como pretexto para su visita, ahora se hacía presente con frecuencia, a veces sin previo aviso. Su llegada transformaba la atmósfera de la casa. El aire se volvía denso y el tiempo parecía detenerse. Mi madre, ya sin la prisa de aparentar cordialidad, simplemente le ofrecía café, se sentaba en silencio y me dirigía miradas que aprendí a interpretar como órdenes. Entendía que debía mostrar sumisión, evitar cualquier signo de rechazo, ni fruncir el ceño ni desviar la mirada, pues de lo contrario vendría la reprimenda, no con gritos, sino con esa voz fría y cortante que resultaba más hiriente que una bofetada. Una voz aguda y resentida que me acusaba de incomprensión y de ingratitud, anticipando que él me proporcionaría una vida, como si me estuvieran haciendo un favor. Esteban, así, empezó a prolongar sus estancias, invadiendo también mis propios espacios. Él se sentaba a observarme mientras yo cosía, se metía en la cocina cuando lavaba los platos, y se asomaba a la puerta de mi habitación sin avisar, como si mi espacio no importara. Yo trataba de ocultar mi inquietud, pero por dentro sentía un nerviosismo constante, como si viviera en un estado de alerta permanente. Dormía mal, ya no tenía apetito y me había vuelto más reservada. Mis vecinas lo notaban, esa niña parece una sombra, comentaba una. Es demasiado seria, no es normal, agregaba otra. Sin embargo, nadie preguntaba el motivo. En el pueblo los rumores corrían, pero las preguntas directas no se hacían. A veces pensaba que si alguien me preguntara sinceramente, si alguien me dijera, ¿estás bien?, me rompería, me desahogaría en llanto hasta quedar exhausta. Pero ese día nunca llegó.
A los 9 años, comenzó a llevarme a su casa los fines de semana. Mi madre me vestía con mi mejor vestido y me peinaba como si fuera una ocasión especial. Antes de dejarme con Esteban, mi madre me advertía: pórtate bien, no me avergüences, y sentía que me dejaba en la escuela. La casa de Esteban era inmensa y gélida, con un patio al que no se podía acceder sin su autorización. Me obligaba a limpiar, barrer y cocinar, como si me estuviera preparando para ser esposa. Insistía en que estaba aprendiendo, que esas tareas eran parte de mi obligación. Yo, aunque no comprendía del todo ese deber, no me atrevía a cuestionarlo. Lo que más me atormentaba era dormir allí. Me ubicaban en una cama estrecha al fondo de una habitación vacía, cubierta por una manta rugosa y alumbrada por una vela que apenas iluminaba el rincón. Me aseguraba que la vela era para calmar mi temor, pero a mí me atemorizaba más la vela que la oscuridad, porque no podía cerrar los ojos sin la angustia de que él pudiera entrar en cualquier momento. Y no tardó en suceder. Al principio eran pretextos: que tenía frío, que quería verificar si estaba bien, que solo venía a darme las buenas noches, pero cada vez se quedaba más tiempo. Me acariciaba el cabello con suavidad, entrelazaba sus dedos con los míos, me susurraba palabras que escapaban a mi comprensión, pero que sentía, en lo más hondo de mi ser infantil, que no eran apropiadas para una niña. Una noche lo vi derrumbarse en lágrimas, se arrodilló al borde de mi cama, apretó mis manos entre las suyas y me confesó que había aguardado toda su vida por encontrar a alguien como yo, que yo era única, especial, que nadie más lo amaría como yo lo hacía. La sequedad se apoderó de mi garganta, incapaz de articular palabra alguna, anhelando con todas mis fuerzas desvanecerme en la nada. Al incorporarse, depositó un beso en mi frente y se marchó. Esa noche comprendí por primera vez que algo se fracturaba para siempre en mi interior. Los meses subsiguientes se transformaron en una prisión invisible, donde el silencio era mi única compañía. No podía confesar mis miedos a nadie, ni compartir mis dudas. Aún no entendía por completo lo que sucedía, pero sentía que mi cuerpo ya no me pertenecía, que mi voluntad había desaparecido, que cada uno de mis movimientos era observado, juzgado y corregido. No podía reír a carcajadas, ni entablar conversación con otros hombres, ni atreverme a negar nada. Lo más doloroso era la aprobación tácita de mi madre: no me decía nada, pero su silencio era el peor de los juicios. Se hacía la que no veía, la que no oía, la que no hablaba. Al regresar de la casa de Esteban, me examinaba con la mirada, como si fuera una posesión. ¿Te portaste bien?, me preguntaba, y yo solo podía asentir. Un día intenté saber por qué me enviaba con él, y su respuesta fue: es tu destino, naciste para esto. Recuerdo una noche, tenía 10 años. Estaba en la cama de Esteban, escuchando la lluvia golpear el techo de zinc. Me sentía sucia, aterrorizada, exhausta. Me levanté silenciosamente, fui a la cocina y me quedé junto a la ventana, observando la lluvia torrencial. Consideré abrir la puerta y correr descalza bajo la lluvia, sin rumbo fijo. Pensé en saltar al arroyo, en esconderme en el monte, pero no lo hice, no porque no quisiera, sino porque ya no recordaba qué era la libertad. El miedo me había domesticado tanto que incluso la idea de escapar me resultaba inalcanzable. En aquella época comencé a experimentar dolores intensos y constantes que afectaban todo mi cuerpo, en el vientre como si algo me lo retorciera, en la espalda, como si me clavaran agujas. Estos dolores, inexplicables para los médicos, eran, para mí, la manifestación física del terror silencioso que me consumía por dentro. No podía verbalizarlo, no podía encontrar palabras para describir la agonía, pero mi cuerpo gritaba ese sufrimiento. Día tras día me sentía enferma, debilitada, pero nadie me llevaba a un médico. Mi madre, en cambio, atribuía mis dolencias a simple pereza, acusándome de buscar excusas para evitar estar con Esteban. Él, por su parte, me administraba jarabes amargos, y con una voz melosa y a la vez aterradora, me repetía que las mujeres eran inherentemente frágiles y delicadas, que por eso necesitaban la protección de un hombre. Esa dulzura impostada, pegajosa como miel, era lo que más me aterraba,
pues ocultaba la podredumbre que se escondía tras ella. A los 11 años mi cuerpo comenzó a transformarse, la menstruación, inesperada y repentina, marcó el final de mi niñez, al menos a los ojos de los demás. Recuerdo haberme refugiado en el baño, utilizando trapos viejos para intentar contener la sangre, y allí, en silencio, las lágrimas brotaron, no por el dolor físico sino por la certeza que me invadió, ahora él tendría más motivos para exigirme, para tratarme como una mujer, para reclamar sus derechos. Mi madre, impasible, me entregó una caja con pañuelos usados y me advirtió con voz grave que jamás mencionara lo sucedido. No es decente, sentenció, y además, ya sabes que eres una promesa. Esa palabra, promesa, resonó en mi mente durante años, como una maldición adherida a un hombre que jamás me eligió, que siempre me tuvo a su disposición, prometida por una madre que me había traído al mundo con un propósito ajeno al amor o la protección, la entrega. A menudo en sueños anhelaba la muerte, no la muerte lenta de la vejez o la enfermedad, sino una muerte repentina, un golpe, un accidente, un simple descuido. Soñaba con mi cuerpo flotando, hundiéndose en el arroyo con la certeza de que nadie me encontraría. Y en esos sueños, lejos de sentir temor, experimentaba un profundo alivio, pero despertaba, y seguía viva. Y cada día se hacía más oscuro. A la edad de 12 años experimenté una comprensión total y transformadora. Las fragmentadas y desordenadas piezas de mi ser se reconfiguraron de manera implacable y definitiva, marcando el fin de mi inocencia y la transición a una cautividad consciente. No fue un evento puntual ni una palabra gritada lo que precipitó este cambio. Fue la actitud de una mujer anónima, una anciana que administraba el puesto de velas en la entrada de la parroquia, la que desencadenó la revelación. Acompañé a mi madre, quien acudió a dejar una ofrenda por la salud de Esteban, aquejado de fiebre la noche anterior. Mientras mi madre conversaba con el sacerdote en el interior de la iglesia, yo me quedé afuera, observando las velas encendidas y sintiendo el calor de la cera fundida en mis dedos. Desconozco la razón exacta, pero la mujer me atrajo de manera particular, tal vez por la expresión en su rostro, una mezcla de sentimientos que escapaban a la piedad o a la ira, y que en ese instante me fue imposible definir, pero que con el tiempo comprendí como compasión silenciosa. Permaneció observándome en silencio por unos instantes, un breve lapso de tiempo que pareció una eternidad. En sus ojos percibí una profundidad que me estremeció hasta lo más profundo. Parecía que había penetrado a través de todas las máscaras, viendo directamente en mi interior, no la imagen que otros deseaban proyectar, sino la verdad subyacente. Allí estaba expuesta ante ella una niña sumida en la tristeza, atrapada en un laberinto de circunstancias, resignada a un destino que nunca había anhelado. Cuando mi madre salió de la iglesia, la mujer se acercó y le susurró algo al oído. No pude discernir las palabras, pero la reacción de mi madre fue elocuente. Primero una expresión de sorpresa tensó su rostro, luego con un gesto brusco y distante, la apartó con la mano. Antes de marcharnos, lanzó una mirada fulminante en mi dirección, una mirada cargada de furia. Esa noche, durante la cena, el silencio fue abrumador. Mi madre no me dirigió la palabra, simplemente me observó con una frialdad que me heló como si fuera una molestia, un objeto indeseable que la atormentaba, una carga que debía soportar, pero que ya no podía ocultar. En ese instante comprendí que alguien había expresado lo que yo, por temor o incapacidad, nunca había podido comunicar, y que mi madre, en lugar de protegerme, se sintió traicionada. En su mundo, la vergüenza pública era imperdonable. El sufrimiento o el dolor eran tolerables siempre y cuando permanecieran confinados dentro de los muros de nuestro hogar. Lo que realmente importaba no era lo que ocurría en secreto, sino que los demás se enteraran. A partir de entonces, su forma de dirigirse a mí cambió radicalmente. Ya no me llamaba por mi nombre, sino que utilizaba apelativos despectivos como la ingrata, la malagradecida o simplemente tú. Cuando me veía cansada o triste me acusaba de ser débil, de no apreciar lo que tenía, de querer arruinarlo todo. Vas a destruir a esta familia, me espetó un día, después de todo lo que he hecho por ti.
Esas palabras me dejaron completamente paralizada. ¿Qué había hecho por mí entregarme como si fuera un precio a pagar? Guardar silencio mientras me arrebataban la infancia día tras día. En esos momentos comencé a odiarla, no con la furia explosiva de la rabia, sino con ese odio silencioso y profundo que surge de la traición más cercana, la de una madre que en lugar de protegerte te convierte en una mera transacción. Fue en esos años cuando empecé a darme cuenta de que mi vida no era normal. Antes solo sentía incomodidad, miedo y confusión. Pero ahora, al observar a otras niñas de mi edad, la comprensión me golpeaba con una claridad dolorosa. Ellas conversaban sobre cumpleaños, anhelos y aspiraciones que yo ni siquiera me atrevía a concebir. Una compañera de catequesis me ofreció una revista con fotos de actrices jóvenes vestidas con trajes coloridos, sonriendo con frases como «Persigue tus sueños», y yo me quedé contemplándola como si fuera un mapa de un universo desconocido. Soñar con qué derecho, desde qué posición, mi existencia no me pertenecía. Mis pensamientos eran extraños, mi cuerpo era propiedad de alguien más, pero en mi interior, algo comenzó a resonar, algo pequeño, casi imperceptible, una chispa que me susurraba que quizás lo que experimentaba no era ineludible, que tal vez el mundo era más vasto que esa casa donde todo estaba predeterminado por la voluntad de otro. Mi cuerpo continuaba desarrollándose y con él, el control se volvía más estricto. Me impedía siquiera dirigir la mirada a otros hombres, incluso a los que cruzaba en la calle. Él repetía que mi cuerpo era suyo, que me había esperado toda su vida, que yo era su bendición tardía. Me repetía esas palabras, como si fueran una oración sagrada, buscando desesperadamente convencerse de la rectitud de sus acciones. Lo más perturbador era que en ciertos momentos parecía casi creer en ellas. No era por la ternura de sus gestos, sino porque yo, acostumbrada a la obediencia, a la complacencia y a la falsedad, ya no lograba diferenciar lo auténtico de lo forzado. Me había transformado en una muñeca viviente capaz de caminar, comer y respirar, pero con el interior vacío, hecho de trapo. Una noche después de la cena, mientras Esteban dormía profundamente en la sala, me acerqué sigilosamente a la ventana y la entreabrí, solo lo suficiente para sentir la caricia del viento en mi rostro. La noche era profunda, el silencio absoluto, y por un instante creí que podía escapar, correr sin rumbo y no regresar jamás. Pero entonces divisé a un niño, no mucho mayor que yo, caminando solo por la polvorienta calle, con una bolsa en la mano. Se detuvo, me miró directamente y me saludó con un leve movimiento de la mano, sin pronunciar palabra alguna. En su rostro percibí algo que me resultó completamente ajeno, la libertad. Estaba solo en la calle de noche y no sentía miedo. Sin poder siquiera asomarme a la ventana sin permiso, cerré esta con un golpe seco y me desplomé en el suelo. Esa noche las lágrimas corrieron silenciosas por mis mejillas, pero lloré consciente de que algo andaba mal, no era normal no poder salir, no poder expresar lo que sentía, no tener la libertad de tomar mis propias decisiones. Sentía la injusticia de que él, un niño como cualquier otro, pudiera correr y jugar libremente mientras yo, también una niña, vivía encerrada, privada de libertad como un animal doméstico. Al día siguiente reuní el valor para hablar con la maestra de catequesis. Era una mujer de edad avanzada, con un semblante serio, aunque siempre amable. Le pedí quedarme unos minutos más después de la clase, a lo que accedió. Me senté frente a ella, intentando articular una frase, pero las palabras se negaron a salir. Finalmente solo pude musitar: «Quiero irme de mi casa». Ella arrugó el ceño, me preguntó si me hacían daño, y yo solo asentí con la cabeza, sin poder pronunciar palabra. Me interrogó si era mi madre la que me causaba daño, y permanecí en silencio. Luego me preguntó si era Esteban, y tampoco respondí. En ese instante me tomó la mano con firmeza, clavó sus ojos en los míos y me susurró: «No hables ahora, pero recuerda que si alguna vez necesitas algo, yo estoy aquí para ti». Ese simple gesto fue trascendental, no porque solucionara mis problemas ni me rescatara de la situación, sino porque por primera vez en mi vida, una persona adulta, alguien con autoridad,
me ofrecía algo diferente al silencio y la indiferencia. Comencé a prestar más atención a mi entorno, a escuchar atentamente las conversaciones, a analizar lo que decían las otras mujeres, las madres, las hermanas mayores. Descubrí a través de sus palabras que existía algo llamado abuso, que había leyes que protegían a las víctimas, y que muchas mujeres habían logrado escapar de situaciones similares, incluso habían denunciado a sus agresores. Empecé a comprender que lo que yo estaba viviendo no era mi destino inevitable, ni algo inherente a mi ser como una maldición. Era el resultado de las decisiones de otros, una situación que podía cambiar, pero aún no sabía cómo lograrlo. No tenía a dónde ir, me sentía exhausta, pero una idea persistía en mi mente: esto no es normal, esto no puede continuar. Y ese pensamiento, por pequeño que fuera, fue el verdadero punto de partida. En aquellos mismos días, recibí la primera carta de mi prima Ángela, quien residía en la lejana ciudad. Ella, habiendo obtenido mi dirección por medio de un tío familiar distante, me extendía una invitación para visitarla durante el verano. Mi madre, tras leer la carta, la rasgó en pedazos sin dirigirme siquiera una mirada. «Allá no encontrarás nada bueno», sentenció, «y tú ya tienes tu destino trazado». Recogí los fragmentos rotos, los escondí bajo el colchón y, esa noche, dormí con ellos abrazados al pecho como si fueran un pasaporte a una existencia diferente. Ya no era la misma persona. Algo se había despertado en mi interior, algo que resultaba imposible de adormecer nuevamente. A partir de esa carta de mi prima Ángela y de los días en que empecé a cuestionar si mi vida era un dictado divino, sino una creación humana, despiadada e implacable, todo se volvió más sombrío, tanto en el hogar como en mi propio ser. La callada aceptación había dado paso a algo más, una tormenta interna de rabia, miedo y desesperación que me entorpecía, me ralentizaba, me volvía propensa a errores. Caminaba cabizbaja durante todo el día, pero mis pensamientos se enredaban como madejas de lana vieja, y eso no escapó a la mirada de Esteban. Él, que hasta entonces se había protegido tras una fachada de afecto fingido, comenzó a revelar su verdadera naturaleza. Ya no se esforzaba por mostrar gentileza. Ya no me hablaba como si fuera alguien especial, sino como a una posesión que se había revelado. Sus palabras se volvieron ásperas y secas, y sus manos también. Si antes me tocaba con suavidad, en nombre del cariño, ahora lo hacía con impaciencia y con una clara intención de dominio. Si antes usaba frases amables para persuadirme, ahora recurría al castigo directo. Recuerdo una tarde de verano, el calor era sofocante y sentía la cabeza a punto de explotar. Me había equivocado al doblar unas camisas. Al entrar Esteban a la casa y ver lo que había ocurrido, guardó silencio inicialmente. Solo me observó fijamente, arqueó una ceja y se dirigió a la cocina. Regresó con una cuchara de madera y me ordenó extender las manos. Me golpeó repetidamente con una fuerza tal que me dejó los dedos hinchados y doloridos durante días. Mi madre, que estaba en la habitación de al lado, no se aproximó, ni preguntó, ni dijo nada. Cuando después le mostré las manos, su única respuesta fue: «Eso te pasa por hacerlo enojar. No estás siendo buena». Fue entonces cuando entendí que ningún error, por grave que fuera, justificaría su silencio, que su lealtad no era hacia mí ni hacia la verdad, sino hacia el acuerdo tácito que ella misma había sellado, no con palabras, sino con mi sufrimiento. Con el tiempo los castigos se hicieron más frecuentes. Ya no era solo violencia física, Esteban sabía cómo hacerme sentir responsable de sus propios actos monstruosos. Cuando me negaba a obedecerle o percibía mi distanciamiento, él se recluía en su habitación durante horas, sumido en un silencio absoluto, y después emergía acusándome de ser la causa de su malestar, afirmando que si algo le sucedía, la responsabilidad recaería en mí. Decía estas palabras mientras se frotaba las sienes con fuerza, simulando un intenso dolor de cabeza provocado por mi sola presencia. Confundida y vulnerable, comencé a creer en sus palabras, a cuestionarme a mí misma, a pensar que algo dentro de mí estaba defectuoso, que tal vez era verdad que no sabía amar, ni obedecer, ni ser suficiente.
Esa sensación de insuficiencia se convirtió en un veneno lento, que me despojaba del aliento, de la fuerza y de las ganas de vivir. En medio de ese tormento, una vecina, apenas 2 años mayor que yo, quedó embarazada. Ella había sido cortejada en secreto por un joven del pueblo y cuando su embarazo se hizo evidente, sus padres la obligaron a casarse. La ceremonia fue sencilla y breve, sin celebración posterior, pero al verla avanzar hacia la iglesia, con su vestido blanco improvisado y los ojos humedecidos, no por alegría sino por vergüenza, sentí una emoción inusual, difícil de describir. No era envidia ni tampoco alivio, sino algo más sombrío. Si ella, que había tomado malas decisiones, al menos podía casarse con ese muchacho que la miraba con ternura, porque yo no tenía la posibilidad de equivocación, yo, a diferencia de ella, carecía incluso de la opción de errar. Ella al menos caminaba junto a alguien de su misma generación, alguien que también se mostraba nervioso en cada paso. Yo, en cambio, marchaba sola, ignorada, silenciada. Ese mismo mes, Esteban me recluyó en su casa durante 3 días consecutivos. Mi madre sugirió que no regresara a casa por un tiempo, ya que un grupo de misioneros visitaba el pueblo y no deseaban que yo me exhibiera. La verdadera razón era que Esteban no soportaba que otros me vieran, ni siquiera en la iglesia, ni siquiera a la distancia. Encerrada en la habitación trasera, sin llave, con su alta ventana que daba al oscuro patio posterior, donde la luz apenas se filtraba, me abandonaba con comida fría en una bandeja. Él aparecía a cualquier hora con excusas incoherentes. Cuando pregunté por qué no podía ir a casa, me respondió que esa era mi nueva casa, que ya no necesitaba a mi madre, que él era todo lo que tenía. No lloré, no grité, pero esa noche, en silencio, me arranqué mechones de cabello, un dolor sordo que esperaba que él no notara, una desesperada prueba de que aún sentía, de que no me había convertido en una dócil estatua. Al 4.º día, me dejó salir. Caminé de regreso con las piernas temblorosas, la piel quemada por el encierro y la boca seca. Al llegar, mi madre, sin inmutarse, me ofreció una taza de café y me dijo que debía acostumbrarme, que esa era la vida de las mujeres. Aquella frase me devastó, no solo por el mensaje directo que contenía, sino porque dejaba al descubierto que mi madre nunca me había considerado su hija, sino una extensión de su propia experiencia de sufrimiento y sumisión. Ella no deseaba mi bienestar, anhelaba que yo replicara su camino, sometiéndome sin quejas, sin afectar el honor familiar, sin perturbar la imagen que se tenía de ellos. A los 15 años me vi embarazada. No hubo amor, ni ternura, ni felicidad, solo mareos, terror y una profunda sensación de soledad. Hoy, al confesarle esto a Esteban, su rostro se transformó, palideció. Se paseó por la habitación murmurando que era imposible, que nada estaba listo, que nadie debía enterarse. Me prohibió contárselo a mi madre, me obligó a prometer que lo mantendría en secreto y me exigió continuar con mis obligaciones cotidianas como si nada ocurriera. Obedecí no porque estuviera de acuerdo, ni porque confiara en él, sino porque me sentía atrapada, porque el embarazo para mí no representaba una oportunidad, sino una nueva atadura. A las pocas semanas comencé a sangrar. Esteban no estaba. Mi madre tampoco. Con el cuerpo magullado y arrastrándome por el suelo, alcancé el baño. Allí, en medio de sollozos contenidos y un dolor físico que me desgarraba, expulsé al feto. Desperté tras un tiempo indeterminado de inconsciencia, tendida en mi cama, con una compresa fría sobre la frente y la mirada silenciosa de mi madre clavada en mí. Sin pronunciar palabra, ella me cambió la ropa empapada y quemó las sábanas manchadas en el patio. Luego me preparó un caldo de huesos y me ordenó reposo, como si se tratara de una simple fiebre, ignorando la profunda pérdida que había sufrido. Ese día, algo también pereció en mi interior. No la voluntad de vivir ni la esperanza, aún presentes, sino la capacidad de confiar en alguien. Entendí que ocurriera lo que ocurriese, nadie me rescataría. Ni mi madre, ni Dios, ni las vecinas, ni los maestros. Me hallaba sola, abandonada con mi cuerpo maltrecho, mi infancia truncada y mi futuro arrebatado.
Nunca más se habló del embarazo, nadie lo mencionó, pero a partir de esa fecha, comencé a idear mi huida. Sin saber ni el momento preciso, ni el método a emplear, ni la magnitud del cambio, comencé a contemplar la ventana ya no como un obstáculo infranqueable, sino como una potencial oportunidad. Y en esa esperanza, comencé a experimentar un nuevo comienzo, de manera clandestina. A los 19 años, materialicé mi fuga. El recuerdo persiste con la misma claridad con la que se graban en la memoria los acontecimientos que marcan un antes y un después en la vida. No fue una huida planificada, asistida por mapas o ayuda externa alguna. No hubo equipaje ni despedidas formales, ni tampoco cartas ni dramatismos. Fue una decisión gestada en silencio, en la penumbra de una noche ordinaria, después de un largo periodo en el que el miedo se había convertido en una rutina, y la rutina, a su vez, en una prisión mental que me imposibilitaba la reflexión sobre otras opciones. Sin embargo, ese día, algo en mi interior se transformó. Me levanté con el mismo cansancio físico, las manos agrietadas por el contacto con el agua helada del lavadero, y el estómago vacío, producto de la precariedad que era parte de mi existencia cotidiana. Pero existía una diferencia notable, mi mirada. Aquella mañana, al mirarme en el espejo roto del baño, no reconocí a la niña sumisa que solía ser. Vi una figura oscura, casi translúcida, que se desvanecía ante mis ojos, perdiendo incluso la habilidad de sentir dolor. Esa pérdida total de la capacidad de sufrir fue lo que más terror me causó, pues entendí que al dejar de sentir, uno se aleja de la vida. Mientras se siente dolor, se está vivo, se puede reaccionar, defenderse. Pero cuando el dolor se vuelve insensible, cuando los golpes no dejan marca, cuando las palabras ya no hieren, uno se transforma en nada, en polvo. Ese mismo día, Esteban regresó a casa con una botella de aguardiente en la mano. Ya era habitual que bebiera, pero en ese momento su consumo era más frecuente y menos controlado. La bebida transformaba sus gestos en acciones bruscas, desataba su lengua y lo volvía más cruel. Esa noche, después de la cena, me pidió que lo ayudara a ordenar unas cosas en el desván, una excusa como tantas otras. Comprendí lo que aquello significaba y con las piernas pesadas y el corazón latiendo con fuerza en mi estómago, subí tras él. Mientras fingía buscar algo entre las cajas, se tropezó con un taburete y cayó al suelo. Aunque no se lastimó gravemente, permaneció inmóvil en el suelo por varios minutos, balbuceando palabras incomprensibles. Fue entonces cuando lo observé de una manera diferente. Ya no lo veía como el monstruo indestructible que había atormentado mi infancia, ni como el ser todopoderoso que controlaba mi destino. Era simplemente un hombre agotado, enfermo, envejecido prematuramente. Un hombre que sin la colaboración de mi madre y el silencio cómplice del pueblo, no representaba nada. Comprendí que el miedo que me había paralizado durante tantos años se sustentaba en una imagen que ya no era real. Esa misma madrugada, mientras él dormía profundamente en el sillón, roncando con una botella vacía en la mano, abrí sigilosamente la puerta de la calle. No llevé equipaje ni documentos, solo unos pocos pesos que había atesorado en una caja de lata escondida bajo unas tejas sueltas en el patio. Caminé con paso decidido, sin volver la mirada. El cielo estaba oscuro, pero no parecía amenazante. El aire era fresco y por primera vez en mucho tiempo, sentía una sensación de ligereza. Me crucé con un perro flaco que me observó y continuó su camino. La falta de reacción ante mi presencia me pareció menos desdén y más una forma de cortesía. Me puse en marcha, caminando por horas sin una dirección precisa, pero con la convicción irrefutable de que regresar no era una opción. Cualquier intento de retorno era inútil, la posibilidad de una disculpa o el anhelo de perdón resultaban inútiles para borrar lo que había vivido. Al alcanzar el primer pueblo me dirigí a una panadería que comenzaba su jornada. El panadero, con un bigote prominente y unas manos robustas, me brindó café sin interrogarme demasiado. Le expuse mi necesidad de trabajo y refugio. Me escrutó atentamente, no con la curiosidad del intruso, sino con la mirada comprensiva de quien se enfrenta a un ser vulnerable.
Me señaló una pensión al final de la calle, donde una viuda ofrecía habitaciones a bajo costo. Acudí y propuse limpiar el suelo a cambio de una cama. Accedió. Esa noche, por primera vez, dormí sin el temor a los ruidos nocturnos, sin la angustia de puertas que se abren sin previo aviso, sin preparar frases de excusa para evitar cualquier posible conflicto antes de conciliar el sueño. Los días que siguieron fueron difíciles, marcados por una sensación de cambio. Me ganaba la vida lavando la ropa de otros, limpiando las calles y cuidando a los niños del vecindario. La comida era escasa y el sueño, turbulento. Sin embargo, día tras día sentía que el miedo, aunque persistente, se reducía en pequeñas dosis. Un día, encontré un cuaderno abandonado en la basura y empecé a escribir en él. En sus páginas plasmaba frases incompletas, retazos de recuerdos y nombres que no me atrevía a pronunciar en voz alta. Escribir era como arrancarme de la piel lo que me habían impuesto sin mi consentimiento. Una noche escribí una frase que aún hoy resuena en mi memoria: me salvé, aunque nadie vino a salvarme. Al terminar de escribirla, las lágrimas brotaron no por tristeza, sino porque sentí por primera vez que estaba reclamando mi historia, no como una víctima, sino como una sobreviviente. Nunca más volví a ver a Esteban. Años después, supe por un cliente de la tienda donde trabajaba que había muerto solo en su casa, sin familiares que lo velaran. Nadie lloró su partida, nadie depositó flores en su memoria. Mi madre tampoco acudió a despedirse de él. Tiempo después me informaron que mi madre falleció a causa de una enfermedad pulmonar. Esa noche, cuando decidí no ir al entierro, no sentí pesar ni remordimiento, sino una profunda sensación de alivio, como si la puerta de una prisión en la que había vivido encerrada durante años, por fin se cerrara. Al recordar ese momento ahora, en lugar de miedo, siento orgullo, no por haber resistido tanto sufrimiento, sino por haber tenido la valentía de romper con un pasado destructivo. A pesar de no haber tenido a nadie que me brindara apoyo, logré construirme a mí misma, sola, con mis propias fuerzas. El mundo me había juzgado y sentenciado desde el principio, pero yo encontré una salida, una grieta en la pared que convertí en mi libertad. A pesar de haberme dicho que mi destino estaba predefinido, fui yo quien, finalmente, escribió el punto final de esa historia, y eso, para mí, significó la libertad. Con el paso del tiempo, cuando las arrugas han surcado mi piel como cicatrices de batallas libradas, y los días se deslizan entre el silencio profundo y la respiración pausada, me encuentro a menudo sentada frente a la ventana de esta modesta casa, observando a los niños del vecindario perseguir un balón con entusiasmo o blandir ramas convertidas en espadas en sus juegos. Entonces inevitablemente recuerdo a la niña que fui, aquella que jamás corrió libremente, que nunca jugó con alegría, y que desde el principio se vio sometida a un destino predefinido por otros. En ciertas mañanas al despertar me cuestiono cómo he logrado sobrevivir, cómo mi cuerpo ha resistido tanta carga, y cómo mi espíritu ha permanecido intacto sin desintegrarse en una irreparable fragmentación. Sí, es cierto que me caí y me rompí muchas veces, pero también aprendí a reconstruirme, no de manera perfecta, dejando cicatrices visibles, pero con una dignidad que no me fue otorgada, sino que forjé yo misma, lentamente, como quien recompone una vasija hecha añicos, dándole una nueva forma, aunque ya no sea la misma que antes. Durante mucho tiempo preferí callar, no por falta de ganas de hablar, sino porque comprendí que mis palabras, con su realidad cruda y sin filtros, resultaban incómodas, demasiado directas y fuertes para oídos acostumbrados a versiones edulcoradas del sufrimiento. En los lugares donde trabajé y viví, aprendí a responder con evasivas cuando me interrogaban sobre mi familia, diciendo que mis padres habían fallecido jóvenes, que no tenía hermanos, que me había criado sola. Y en esencia, aunque no del todo cierto literalmente, si estaba sola, la soledad fue mi compañera constante, la única que nunca me demandó nada, la única que me ofreció protección cuando el mundo era un lugar hostil. A pesar de haber anhelado construir mi propia familia, con hijos a quienes ofrecer el amor y la estabilidad que yo no tuve, las circunstancias me lo negaron. Las lesiones físicas sufridas, las consecuencias emocionales de la pérdida de aquel embarazo y fundamentalmente el temor,
se alzaron como obstáculos infranqueables, barreras que no me animé a superar, ni quise. Sin embargo, no lamento mi decisión. Logré ser autosuficiente, aprendí a encontrar satisfacción en mi propia compañía. Comencé a apreciar los pequeños actos de bondad, como el saludo afectuoso de la vecina que me obsequia pan recién horneado, o la alegría contagiosa de los niños jugando con una simple caja de cartón convertida en un castillo imaginario. Aprendí a expresar mis sentimientos sin sentirme vulnerable, a disfrutar de la vida sin culpa y a dormir plácidamente sin pesadillas. Con el tiempo el dolor se transformó en una serena tranquilidad que solo se alcanza cuando se abandona la búsqueda de una justicia inalcanzable y se opta por construir la propia paz, aceptando y valorando lo que se tiene. No concedí el perdón a mi madre, ni tampoco a Esteban. Considero que el perdón no es un deber ni un beneficio inherente, y no creo que todos lo merezcan, ni siquiera por el propio bienestar. Lo que logré fue liberarme del peso de ese odio, no por el bien de quienes me lo infligieron, sino por el mío propio, ya que comprendí que seguir albergando ese rencor era permanecer encadenada a un pasado que yo había decidido dejar atrás. Hay mañanas en las que me despierto con el pecho oprimido por recuerdos que no busqué, por imágenes que regresan sin ser convocadas, pero ya no me destruyen, ya no me asfixian, simplemente transitan como sombras y yo continúo respirando. Porque he aprendido a dialogar con la niña que fui, a consolarla interiormente, a susurrarle que ella no tuvo la culpa, que hizo lo mejor que pudo, que sobrevivió como nadie más habría logrado. Y esa conversación íntima conmigo misma, ese es mi salvación. A veces considero la posibilidad de compartir mi historia públicamente, de reunir a las mujeres del vecindario y revelarles lo que he mantenido oculto toda mi vida. Sin embargo, no lo hago no por vergüenza, sino porque entiendo que cada persona tiene su propio tiempo para sanar. Por ahora, el papel y las palabras escritas son mi manera de gritar sin perturbar el silencio ajeno. Algún día, quizás, alguien leerá estas palabras y se reconocerá en ellas, comprendiendo que no está sola, que otras mujeres también han transitado, con los pies descalzos, por el borde afilado del miedo, que también fueron ofrecidas como promesa, que también escaparon sin saber a dónde dirigirse. Hoy, en esta vejez que me abraza lentamente, el juicio ajeno ha perdido relevancia para mí. Ya no temo al que dirán, ni necesito la aprobación de nadie. Solo deseo dejar testimonio de mi existencia, de mi lucha contra un destino que parecía inalterable, de mi rebelión silenciosa, de la dignidad que me mantuvo firme incluso cuando casi todo me fue arrebatado. Esa para mí es una victoria, no la que se celebra con aplausos y banderas, sino la que se siente en la profundidad de una respiración calmada, en la certeza de no haber sido completamente derrotada. Si alguien pregunta por mí, por favor, no digan simplemente que fui la anciana solitaria de la casa del fondo. Digan que fui Mercedes, la que desafió las expectativas y huyó cuando todos creían imposible, la que persistió sin guardar rencor, la que transformó su vida, por más fragmentada que fuera, en una existencia llena de dignidad. No,